Bien, vamos a empezar con el análisis de mercado de esta semana. Recién estuve viendo un poco todo lo que se fue dando. Tuvimos tanto escenarios negativos como positivos. Creo yo que los escenarios negativos en parte también son un poco por las correlaciones, que eso es en parte una de las cosas negativas de operar, por así decirlo, en mismas direcciones o buscando algo relacionado al dólar, pero ahora lo vamos a ver bien. Vamos a empezar con el primero. Sí, la idea hoy también va a ser que sea un análisis dinámico, así pueden ver los resúmenes y lo que vamos a esperar, en este caso más de cara a la semana que viene. Así que probablemente hoy sea un poco más de resumen de lo que pasó y siendo ya casi viernes, simplemente yo creo que vamos a esperar y en el fin de semana hacer un análisis como para ya tener una apertura eh, de mercado en lo que sería la semana que viene, ¿no? Para basarnos más que nada en eso. Entonces, vamos a empezar con euro australiano. Teníamos esta operación de acá que estábamos buscando ventas. Habíamos visto bien esta zona de acá, que era una zona de reacción muy buena. Ya había reaccionado, incluso nosotros lo que hicimos fue escalar el trade. Y se dio algo, se dio lo justo para salir de la operación. Es decir, fíjense que tuvimos, bueno, esto fue el rechazo, nosotros habremos tomado por acá, creo que siguiendo justo esta vela. Esto fue, sí, aproximadamente por esta zona. Porque tenemos el punto acá, así que habrá sido en esta vela. Seguido a eso el precio cayó, dio una especie de retesteo que en este caso estuvo bueno. Eh, Sigue un poco con lo que nosotros veníamos viendo, ¿no? Que era el rechazo, nueva estructura, máximos y mínimos descendentes. Esto siempre es muy importante. Entonces seguía un poco con lo que nosotros decíamos, porque esto era una zona importante, el precio cayó, dio un retesteo, continuó cayendo, entonces hasta este punto era algo similar a lo que veníamos buscando. Y acá viene lo que quería marcarles, que es que el precio, a ver, perdón, cayó como máximo hasta esa zona. Después de este retesteo, cayó aproximadamente unos 44, 45 pips, que era casi lo mismo del stop loss, por lo cual era un buen punto para hacer break-even. Sí, principalmente en estas velas. Después vimos que el precio volvió, reaccionó nuevamente, por lo cual era una zona fuerte. Pero empezamos a ver por este punto de acá, que lo voy a marcar así se entiende claro, por esta zona de acá, demasiada fuerza alcista. Esto, cuando nosotros tenemos un impulso bajista, tenemos una estructura tan prolija, porque fíjense que venía el precio demasiado prolijo, en base a lo que nosotros seguimos, que es un poco estructura de mercado, y acompañar el impulso del mercado. Ahora, seguido a esto, acá el precio volvió a la zona, cosa que puede hacer, sí, por formar un doble techo y continuar cayendo, pero cuando volvió no pudo romper esta zona de acá, que ya habíamos tenido esta mecha, sí, esto siempre les digo que lean las velas, y seguido a eso, un patrón de velas alcistas muy fuerte. Muchas velas alcistas, eh, demasiada muestra de que el precio podría continuar subiendo. Volvió a caer, es decir, en toda esta zona, tanto esto como esto que habíamos marcado recién, que son las velas alcistas, como bueno, también el tema de que el precio se alejó del punto de entrada y tuvimos el precio on profit aproximadamente lo mismo que teníamos de stop loss, son señales para ir cerrando el stop loss a cero, es decir, realizar break even. Sí es cierto que muchas veces cuando uno realiza break-even en este tipo de zonas, termina saliendo en cero, pero también esto es importante con lo que les digo, si nosotros estamos siguiendo el impulso del mercado, que voy a borrar un poco para que quede claro y específico lo que les digo que es el impulso del mercado, bien, por ejemplo hasta acá, el precio no debería volver y volver a la zona, no debería formar estas velas alcistas, sino que simplemente debería continuar cayendo. Una tendencia bajista, seguido a un rechazo en una zona de reacción y un impulso que estaba comenzando en este caso por esta zona, que lo voy a borrar así se ve bien. Un impulso que estaba comenzando y el precio debería continuar cayendo. Entonces, donde deja de respetar eso mismo que nosotros marcamos, donde empieza a mostrarnos
Lo contrario con las cosas que vimos recién, que vendrían a ser los patrones de velas, las velas alcistas, el precio volviendo a la zona en vez de continuar con fuerza bajista. Ya nosotros, para asegurar nuestro porcentaje, este 1% que estaríamos arriesgando en cada operación, lo mejor que podemos hacer es realizar break-even y no arriesgarnos, ¿sí? Porque la operación pasa a ser completamente diferente a lo que nosotros habíamos tomado, e incluso, ¿por qué no?, donde vemos que el precio tuvo esta mecha, volvió a la zona con varias velas alcistas, rechaza y empieza a tener nuevamente fuerza alcista, cerramos la operación en positivo. Pocos pips, menos de un 1%, pero de una operación que, por no leer cómo está siguiendo la operación y por no leer las velas, podríamos salir en negativo, sacamos un 0,5 o cerca de un 1% de ganancia. Entonces, siempre les digo, nosotros podemos dar señales, nosotros podemos comprar señales, seguir análisis ajenos, pero es importante siempre acompañarlo con un aprendizaje. Por eso les digo que todo lo que nosotros veamos lo traten de acompañar con el curso, porque les va a dar un plus enorme. Acá, como les digo, en vez de perder un 1%, ganaban un 0,5%. Entonces, eso, al finalizar el mes, ustedes van a tener un porcentaje de ganancia mucho mayor y puede incluso marcar la diferencia entre que sean rentables o no. Entonces, siempre sigan tanto el curso como todo lo que es lectura de velas, patrones de mercado, que justo ahora vamos a ver otro. Así que siempre creo que está bueno dentro de las salas dejar claro la importancia que tiene. Vamos a seguir con dólar yen. Justo acá tenemos un ejemplo también para que se entienda a lo que voy con seguir también el curso y no solo ver las señales. Fíjense, nosotros teníamos en dólar yen esta zona, ya habíamos visto varios escenarios. Acá habíamos tenido esta operación negativa que fue algo similar. Siempre el precio antes de darnos una operación negativa nos va a avisar. Esto va a pasar la mayoría de las veces. Acá habíamos tenido muchísimas velas alcistas, fíjense cuántas velas alcistas seguidas que nos terminaron dando la operación en negativo. Ahora, en este punto estábamos esperando un quiebre claro y un retesteo. Lo habíamos explicado detallado en el video anterior, que está subido, así que lo pueden ir a ver. Incluso pueden ver esta parte, que es la del dólar yen. Y no fue lo que se dio. Incluso yo lo dibujé de esta forma para que se entienda. El precio tenía que alejarse de una forma amplia, formar el hueco que habíamos hablado en el video anterior. Si no lo vieron, lo pueden ver. Y recién ahí dar el retesteo. En este caso, no dio el quiebre claro, no dio el hueco claro, hasta esta zona de acá, que ya fue un impulso demasiado fuerte, el precio se alejó mucho, pero nos dio la oportunidad de marcar una nueva zona. Esto no lo hicimos porque no lo veníamos siguiendo, pero fíjense que el precio nos había formado otra nueva zona, con 3 veces que el precio había llegado. Acá tenemos un retesteo, esta mecha de acá es un retesteo, podemos verlo en temporalidades más bajas si quieren, vamos a verlo. Fíjense, esa mecha de ahí, si nosotros bajamos a 5 minutos, probablemente tengamos un retesteo. Fíjense, tuvimos el quiebre, esto podría ser un hueco, no volvió de la forma que debería, incluso justo 10:30 debe haber sido un horario de noticias, porque si no, es muy raro que en 5 minutos haya tanta mecha. Bien, pero fue una zona que incluso, ahora que lo vemos así más aún, teniendo noticias, reaccionó el precio con un mechazo en esa zona específica. Entonces, ya donde el precio nos marca una zona similar, tenemos un quiebre, el precio se aleja, es decir, nos confirma ese quiebre, y vemos que vuelve, podemos aprovechar esta zona para buscar posibles compras. En este caso es importante ver las velas, es importante buscar confirmaciones, porque el precio había caído con mucha fuerza, pero fíjense la mecha que dejó, fíjense que en una hora terminamos teniendo un patrón de velas, que fue una vela muy fuerte bajista, el precio llega a la zona, nos forma, en este caso no es una doji, pero es cierta vela que demuestra indecisión, porque tenemos mecha por debajo, mecha por encima, y el cuerpo de la vela que no es tan grande,
pero nos indica un poco de fuerza alcista. Seguido a eso, una vela que envuelve a todo lo anterior bajista y el precio a partir de ahí termina subiendo. Es decir, en este caso podríamos haber tomado una operación tanto en el punto de entrada o leyendo las velas en este punto de acá. Obviamente hubiese sido un precio mucho más alto, por lo cual no hubiese tenido tanta ganancia, pero no se hubiese dejado un porcentaje de probabilidad más alto, ¿no? En este caso, realmente habría que analizarla bien a fondo para ver dónde iría el stop loss, pero al menos iría ahí lo que sería el profit o el posible recorrido de la operación. Luego, si hubiésemos tomado la operación por la zona, era simplemente abarcar la zona, el punto de entrada y buscar una zona de objetivo, que era una operación muy buena. Y tenemos también, por esta zona de acá, una especie de quiebre, retesteo y nuevo impulso, por lo cual también en temporalidades menores podríamos haber identificado una operación. Bien, entonces, no se dio exactamente lo que buscábamos, porque al final esta zona fue una zona que el precio dejó de respetar, una zona que yo cuando el precio no la respeta de esta forma, que se ensucia, no la invalido, pero dejo de darle importancia al menos en este momento. Es decir, si tenemos una zona que venía respetando muy bien, pero actualmente el precio no la está respetando, no la opero. En este caso, podemos buscar otra nueva zona, como fue este caso, y tomar esta operación. Obviamente esto es algo que yo estoy analizando luego de que pasó, es decir, de esta forma es mucho más fácil. Pero ustedes lo que tienen que hacer es tratar de entenderlo, primero, aunque haya pasado después, ver qué podrían haber hecho si hubiesen estado en el momento operando, y una vez lo tienen, empezar a buscarlo en vivo, cuando ustedes estén operando. Bien, así que son oportunidades que se van dando y más aún si ustedes van siguiendo tanto el curso como cualquier tipo de aprendizaje que les pueda hacer entender esto y aplicarlo en vivo. Vamos a seguir con Bitcoin. En este caso tuvimos una operación negativa. Sí se dio el recorrido en parte de lo que nosotros estábamos buscando, que era que el precio continúe cayendo. Si se acuerdan, habíamos hablado de impulso alcista, acumulación, impulso bajista. Visto de otra forma, tendencia alcista, un ciclo lateral, rompimiento, tendencia bajista. Se dio exactamente lo que buscábamos, pero nos sacó por muy pocos pips. Fíjense que la operación estaba bastante clara, teníamos esta zona de acumulación, habíamos tenido quiebre, retesteo, el precio por esta zona podía estar reaccionando muy bien. El stop loss también estaba bien porque nos abarcaba una zona muy buena. Y creo que en parte nos dio la razón cómo siguió el mercado, pero no nos sirve que nos dé la razón en este caso si la operación se dio negativa. Fíjense que nos sacó por muy poco, pero era un riesgo que yo no quería tomar, seguir subiendo el stop loss porque no le veía sentido en cuanto a la zona que teníamos. Reaccionó justamente apenas sale el precio, por lo cual nos sacó, y luego se terminó dando el movimiento que decíamos, que fue la caída. Esto lo habíamos marcado antes de que se diera, que fue lo mismo que yo comentaba recién. Impulso alcista, acumulación, impulso bajista que llegó hasta esta zona aproximadamente y empezó un nuevo ciclo medianamente lateral. Entonces se dio lo que estábamos buscando, pero tuvimos la mala suerte de que nos sacó por pocos pips, que es algo que puede pasar, pero yo siempre les digo, por más que en el momento no vean esos resultados, porque es una operación bien tomada, bien analizada, que luego respeta y se da lo que buscábamos, en el momento capaz no van a ver estos resultados, que son los pocos pips que no se dieron acá, pero si ustedes hacen bien los análisis y continúan con eso mismo, obviamente después van a tener operaciones donde justamente se dé y tengan toda esa ganancia. Entonces, principalmente quédense con el análisis y no tanto con el resultado, más aún si están empezando. Bien, y vamos a cerrar con euro dólar. Les dije que también había casos de patrón de mercado. En este caso, dentro de toda esta zona, nosotros estábamos buscando un patrón de mercado o patrón de velas. Y vamos a analizar porque se dio algo de libro. Es decir, se dio algo bastante prolijo. Fíjense que dentro de la zona no se dio, no tuvimos patrón de velas, no tuvimos patrón de mercado, hasta que el precio llegó a esta zona en la que nos formó un doble suelo,
un patrón de mercado alcista. Y seguido a eso el precio terminó subiendo probablemente al objetivo que deberíamos haber tenido. Entonces, tuvimos el patrón del doble suelo. Esta es una zona muy buena para operar. Incluso se dio tanto el quiebre y el retesteo a la zona del cuello, que esto está explicado. Por lo cual se dio un patrón, como decía, de libro. Vamos a pasar a temporalidades menores para ver ese quiebre y retesteo. Pero fíjense, estos son los dos puntos en el cual marcamos el doble suelo. Esta es la zona del cuello. Fíjense que podemos marcar de esta forma. Es una zona un poco completa, es decir, no siempre va a ser una línea exacta. El precio dio el quiebre, retesteó y continuó el impulso hacia el alza, que nos podría haber dado varias operaciones. Por lo cual, cuando yo les dejo ciertas zonas y esperar patrones, lo que tienen que intentar aprovechar es este tipo de movimientos, que bueno, justamente en este caso se dio de libro, pero por lo general no se da tan prolijo. Entonces está bueno aprovechar estos casos. Luego, bueno, el precio se alejó. Yo, como les digo, toda esta zona ya no lo hubiera operado, por más que hubo cosas interesantes. Toda esta zona ya no lo hubiera operado porque, como les digo, cuando el precio llega a una zona que nosotros tenemos marcada y no respeta, prefiero no operarla. No invalidarla, que es lo que les decía recién, pero prefiero evitar operarla hasta que me demuestre en varias ocasiones que vuelve a ser respetada. Que puede ser lo que está pasando ahora, pero es una zona que esperaría, como les digo, antes de volver a operarla porque es un poco riesgoso. ¿Sí? Nosotros al final basamos las operaciones principalmente en zonas, entonces es muy importante esperar a que la zona esté reaccionando como se debe y de forma prolija para, una vez se da eso, empezar a tomar operaciones. Entonces es algo que yo prefiero evitar y que les dejo como consejo para cuando estén operando. Bien, entonces tuvimos el análisis. Vamos a ver más llegando al lunes qué podemos llegar a analizar para empezar a tomar la semana que viene. No quiero dar análisis ahora porque, como les digo yo siempre, el mercado se mueve por ciclos, ciclos que van de principio de año a fin de año, de principio de mes a fin de mes y de principio de semana a fin de la semana. También de principio de día a fin de día, pero en este caso, siendo jueves llegando al viernes, lo único que podemos llegar a aprovechar son cierres de ese ciclo. Y por lo general los cierres de ciclos no nos sirven para buscar operaciones porque ya es el precio llegando a cierto take profit. Sería escalar operaciones, lo cual es más riesgoso. Por lo cual yo lo único que recomiendo los días jueves y viernes es cerrar operaciones pendientes. U otra opción es operar intradía o scalping. Buscar operaciones más cortas que puedan llegar a acompañar ese cierre de ciclo o que simplemente busquen retrocesos, demás. Pero en este caso nosotros, como saben, estamos tratando de seguir un poco lo que es un análisis semanal y no me parece que sean las mejores condiciones siendo jueves o viernes, así que vamos a esperar un poco al principio de la semana.